Bueno, buenas. Buenas tardes, abogado. Hola, estimados. Vi que quedó abierta la sesión. Buenas tardes, abogado. ¿No? Quedó abierta la sesión, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos. Les voy a compartir ahorita aquí la pantalla. Precisamente lo que ya nos falta para poder aprovechar unos minutitos, ¿verdad? Porque aquí está. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es más que todo hacer una lectura dirigida, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a pedirle a ver, a Liz Bonilla. Aquí estoy, abogado. Sí, léame esta primera parte que dice del desarrollo de la investigación. Sí, Acá. dice, como se menciona en las páginas anteriores, el proceso de investigación comprende básicamente dos fases. La de anteproyecto, que consiste en plantear el qué, el para qué, el cómo, el durante qué tiempo y la disponibilidad de los recursos para realizar una investigación. Y la fase de desarrollo de investigación propiamente dicha, la cual consiste básicamente en dar respuesta al problema de investigación mediante el desarrollo de los objetivos propuestos en el anteproyecto, según el cronograma de actividades y presupuesto previsto en este. ¿Sigo con el siguiente párrafo? Sí, sí, sí. Sí. Los aspectos que conforman la fase de desarrollo de investigación son particulares en cada tema de investigación. Por ejemplo, en una investigación de carácter documental y los de hoy denominados estudios de estados de arte, el trabajo se centra en la revisión bibliográfica del material sobre el tema para compilar la respectiva información, analizarla, clasificarla y plantear una discusión sobre la misma. En función de los objetivos propuestos, el anteproyecto de la investigación. En las investigaciones de tipo descriptivo, correlacional, estudios de caso, experimental, entre otros, los principales aspectos por considerar en la fase de trabajo de campo son los siguientes. Número 1, establecer contacto de la población objeto de estudio. Número 2, diseñar y validar los instrumentos para la recolección de la información. Aplicar los instrumentos y recolección de información. Número 4, elaborar el marco teórico formal de la investigación. Procesar la información recolectada, analizar y discutir los resultados de la información recolectada, redactar las conclusiones y recomendaciones. La siguiente es una breve descripción de cada uno de los aspectos antes mencionados y que constituyen la fase de desarrollo de una investigación. Ok. Esta parte de aquí es específicamente la diferencia de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De las dos fases que hemos estado estableciendo, muy bien establecido en el sentido que es primero lo que es la primera parte, ¿verdad? Que es del anteproyecto y ya después que ya estamos hablando ya del desarrollo de la investigación. Entonces ahí ya ustedes vieron cómo, en resumen, vamos a ir viendo algunas de las fases que ya vimos, ¿verdad? Que por ejemplo, esta primera parte, establecer el contacto con la población objeto de estudio. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero para que ustedes vayan viendo en un contexto, vamos a ir dándole esta lectura dirigida para que ustedes se vayan fijando exactamente qué es lo que se hace dentro de lo que es el desarrollo de la investigación. A ver, Minor, 8.1.1. Establecer contacto con la población objeto del estudio. En el método tradicional o general de investigación científica, el desarrollo de la investigación o trabajo de campo suele comenzar con el contacto con la población objeto de estudio, es decir, de la población de la cual se obtendrá la información para darle respuesta a los objetivos del estudio. Esto con el propósito de allegar información general sobre la respectiva población u objeto de estudio y que será el soporte para el diseño y aplicación de los instrumentos, así como el proceso de recolección de la información. En algunos casos, el contacto con la población objeto de estudio, cuando estas son personas, también tiene como función básica
informar a las respectivas personas sobre la importancia de la investigación y el papel de las mismas como participantes de la respectiva investigación, así como el uso que se le dará a los resultados obtenidos y la repercusión que estos tendrán sobre ellas. Vale mencionar que en tipos de investigación como la investigación acción participativa e investigación etnográfica, este proceso de investigación con la población objeto de estudio no es una fase, sino el requisito y fundamento central de la investigación. Gracias. Bueno, esta es la primera parte ya para iniciar lo que es el desarrollo de la investigación, establecer el contacto con la población objeto de estudio. Recuerden que más allá, dependiendo de qué técnicas vamos a utilizar, entonces nos toca ir a la siguiente fase, ¿verdad? Que es diseñar y validar esos instrumentos en base a esta población que hemos escogido. Vamos a ver, Elba, léame esta que dice 8.1.2, por favor. Diseñar y validar los instrumentos para la recolección de la información. Aunque en algunos proyectos de investigación requieren que en la fase de anteproyecto se precise y se tenga validado el instrumento para la recolección de la información, especialmente en las investigaciones relacionadas con el comportamiento de las personas. Hay proyectos en los que el diseño y la validación de los instrumentos de recolección de la información son objetos de investigación. Y por consiguiente, este proceso se realiza con la fase de desarrollo o de trabajo de campo. De otra parte, vale mencionar que hay investigaciones cuyo propósito general es el diseño y validación de un determinado instrumento de recolección de información. Y, por ende, toda la fase de trabajo de campo consiste en diseñar y validar el respectivo instrumento. También hay que reconocer que para el desarrollo de muchas investigaciones suelen utilizarse instrumentos ya existentes y en muchos casos ya validados en contextos similares a los de la investigación que se va a realizar. En estos casos, se recomienda utilizar esos instrumentos y, si es necesario, realizar los ajustes a los mismos. Por la importancia del diseño y validación de los instrumentos de recolección de la información para responder a los objetivos de un estudio o probar una determinada hipótesis de investigación. En el siguiente capítulo se describen de modo general el proceso de diseño y validación de un instrumento de recolección de información. Exactamente. Entonces, ya una vez diseñados y validados los instrumentos para la recolección de la información, vamos a aplicar dichos instrumentos y vamos a hacer lo que, en otras palabras, ese es el trabajo de campo. Ahora, perdón, esta parte del diseño y la validación, ustedes lo pueden profundizar en el capítulo 9, ¿verdad? De este mismo texto, para que ustedes tengan una idea de cómo se diseña y cómo se validan, cómo se validan dichos instrumentos. Bueno, vamos a ver, Jamie, 8.1.3. 8.1.3. Permítame ahora. Un momento, abogado, permítame. Que... diseñar y validar los instrumentos para la... Eso es verdad. Espérame, que es este teléfono. Estoy con el teléfono y me... Sí. Espérame. Es aplicar los instrumentos y recolección. Aplicar los instrumentos es la recolección de información. Así es. Como se mencionó en el capítulo 7, numeral 7.1, punto 10, Yo no escucho nada. Sí, creo en la actualidad hay gravedad de técnicas o instrumentos en pone pequeña. Jamie. ¿Mandé? Sí, parece que tiene problemas, ¿verdad? Con el internet. Sí. Ok, no se preocupe.
vamos a pedirle a Leonel. A ver, Leonel, léanos esa parte, ayúdele a Jamie. Con gusto. Aplicar los instrumentos y recolección de la información. Como se mencionó en el capítulo 7, numeral 7.10.2, en la actualidad, en la investigación científica hay una gran variedad de técnicas, instrumentos para la recolección de la información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación por realizar, se utiliza una u otras técnicas. Esta subfrase del trabajo de campo consiste entonces en aplicar la técnica o conjunto de técnicas definidas para tal efecto y que son las apropiadas para dar respuesta a los objetivos o hipótesis de la investigación definidos en el anteproyecto. La aplicación de los instrumentos de recolección de la información deben realizarse con mucho rigor metodológico, ya que en la información obtenida de su aplicación se conformarán los resultados del estudio, se extraerán las conclusiones y se formularán las recomendaciones para tener en cuenta en función de los objetivos planeados al inicio de la respectiva investigación. Ok, gracias, Leonel. Así es. Ya más o menos nosotros sabemos, en base a la teoría que vimos anteriormente, qué instrumentos son los que podemos tener a la mano. Ya ustedes tienen una idea, si quieren profundizar, ustedes pueden investigar, pueden ver qué técnicas, de acuerdo al tipo de investigación, primero al enfoque, después al tipo y al diseño de investigación, qué tipo de instrumentos son los que va a elaborar y a su vez va a aplicar para así hacer el trabajo de campo, ¿verdad? Esta es la parte de poder ya aplicar cada uno de esas técnicas. Bueno, vamos a ver, Minor, léame el 8.1.4. Elaborar el marco teórico formal de la investigación. Dada la importancia del marco teórico en un proceso de investigación científica, y aunque en la fase del anteproyecto de la investigación se elabora un marco teórico preliminar, durante el desarrollo de la propia investigación es necesario configurar un marco teórico mucho más sólido sobre el tema objeto de la investigación, el cual responda al mayor nivel de rigurosidad propio de la ciencia y que soportará el procesamiento, el análisis, la discusión de los resultados de la investigación, así como las conclusiones de la misma y las recomendaciones que se puedan derivar de estas. Este marco teórico, un capítulo del documento final del reporte de la investigación realizada, debe mostrar las principales ideas de los más destacados teóricos en el tema y la relación entre estas ideas o planteamientos e igualmente los resultados de las principales investigaciones en el tema y las discusiones que sobre el mismo existen en la actualidad. Para una mejor comprensión de lo que es el marco teórico en una investigación, por favor revise los contenidos presentados en el numeral 7.6.2 de este libro. Ok, gracias, Minor. Así es. Recuerde que elaborar el marco teórico formal de la investigación ya es lo que va a contener el informe del cual estábamos nosotros pues hablando, ¿verdad? De cierta manera, ¿verdad? Que era plantear precisamente de que el mismo va desde el inicio, desde la definición del tema hasta el final de la investigación, pero este ya es el marco teórico formal. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a hablar del 8.1.5. A ver, Luis Ángel. Procesar la información recolectada.
Una vez recolectada la información de estudio, hay que procesarla de acuerdo con el enunciado de los objetivos y la hipótesis cuando ésta sea planteada. Este procesamiento debe realizarse de forma sistemática y rigurosa, y para ello en la actualidad se cuenta con gran diversidad de herramientas estadísticas, pero su utilización depende de una adecuada selección, según las particularidades de cada proyecto de investigación. El proceso de la información genera los denominados resultados de la investigación y sobre los cuales se realiza la descripción, el análisis y discusión, y que conducen a plantear las conclusiones y recomendaciones en función del problema, de los objetivos, la hipótesis cuando ésta sea planteada, y del marco teórico de la respectiva investigación. El procesamiento de la información se suele presentar en tablas, figuras y gráficos. El numeral 7.11 del capítulo anterior brinda una mayor información sobre el tema. No obstante, lo ya mencionado, es importante recordar que en los estudios con énfasis cualitativo, el procedimiento de los resultados obedece más a criterios de narración que a procesamientos estadísticos de datos. Ok, gracias, Luis. Exactamente. Esta es la siguiente etapa. Ya una vez que nosotros recogimos la información, entonces es necesario poder ordenarla y procesarla, ¿verdad? Recuerden que habíamos mencionado anteriormente algunas herramientas estadísticas, de repente y ustedes las leyeron por su cuenta, que nos pueden ayudar precisamente para poder obtener precisamente lo que vamos a hacer en la siguiente etapa, que es ya analizar y discutir los resultados, ¿verdad? Basado todo esto en base a la información que nosotros ya tenemos, a los objetivos, al planteamiento del problema, a la hipótesis y contrastándola con la teoría del conocimiento y viendo exactamente cuáles fueron los resultados para ver si realmente probamos las hipótesis, ¿verdad? Bueno, ahora vamos, perdón, a leer el 8.1.6. A ver, ayúdenme. A ver, Johan. Johan Mesa. Hola, Sí, Elizabeth. me hablaba a mí. No, pero si se ofrece, con gusto. Adelante, Elizabeth. ¿Cuál? ¿El 8.1.6? Sí, así es. Abogado. Sí. Analizar y discutir los resultados de la información recolectada. Luego de procesar la información, es decir, de convertir los datos en resultados del estudio, estos deben analizarse. Los autores de la investigación deben tomar esos resultados y analizarlos en función del problema de investigación. Los objetivos, la hipótesis cuando la haya, y los planeamientos del marco teórico definitivo que fundamentan la respectiva investigación. La discusión consiste en reflexionar en torno a la coherencia o no de los resultados con lo planeado en los objetivos del estudio y los planteamientos del marco teórico. Esta discusión, aunque admite interpretaciones, debe evitar juicios de valor. El numeral 7.12 del capítulo anterior amplía la información sobre el análisis y discusión de los resultados. Gracias, Elizabeth. Entonces, ven, las referencias están basadas dentro de lo que ya hemos estado viendo. Sí, dígame. ¿Sí? Ok. Entonces les decía que cada una de estas partes es lo que ya hemos ido reflexionando anteriormente de acuerdo a cada una de las fases, ¿verdad? Se recuerdan que cuando ya dijimos aquí que vamos a reflexionar en torno
a lo que los resultados han arrojado, basados precisamente en toda la información que ya hemos tenido hacia atrás recolectada. Bueno, ahora vamos a ir a la parte final, el 8.1.7. A ver si nos puede leer Rodrigo. Sí, abogado. Redactar las conclusiones y recomendaciones. En la redacción de las conclusiones es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. La inclusión de conclusiones generales respecto a los resultados del trabajo de campo como el marco teórico elaborado para fundamentar el estudio o investigación realizada. La inclusión de conclusiones específicas en función del problema de investigación, los objetivos específicos planteados en el anteproyecto y la hipótesis cuando la haya. Al respecto, las conclusiones deben mostrar los aspectos sobresalientes de los resultados del trabajo de campo y de su relación con los contenidos del marco teórico. Gracias. No, hasta ahí. La nota no. No, la nota no, porque eso ya refiere a un documento que se acompaña en un CD. Bueno, entonces, fíjense todo el recorrido que hemos hecho para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. ¿Ok? Ahora, ya todo eso tiene que quedar plasmado en un reporte, en un informe, ¿verdad? Poquito. Ese documento, de cierta manera, es el que va a contener toda la investigación científica, ¿verdad? Recuerden que para redactar ese informe tienen que tomarse en cuenta algunas directrices. Dentro de esas directrices vamos a hablar precisamente en esta parte del reporte o informe final de la investigación. Permítanme, solo quiero ver una cosa. Sí, vamos a terminar con este 8.2 y para mañana vamos a dejar el 8.2.1, ¿verdad? En cuanto al documento formal del informe final. A ver, vamos a leer. A ver, Yuri, ¿podría leerme esta parte? Sí, abogado. Documento de... Espérame, que estoy desde el teléfono. Reporte o informe final de la investigación. Todo documento relacionado con investigación científica debe redactarse y presentarse siguiendo las directrices de las normas de la metodología de investigación formal definidas para tal efecto por la comunidad científica internacional, la comunidad científica de un determinado campo del conocimiento o profesión, el ente u organismo oficial encargado en cada país para promover el desarrollo de la ciencia y tecnología o específicamente para definir las normas técnicas relacionadas con la actividad científica o por la institución académica donde deben desarrollarse y presentarse los informes de anteproyecto, informe final o artículo de investigación. Existen diversos manuales de estilo que orientan la metodología en el desarrollo de la actividad científica y en particular la redacción y publicación de documentos de investigación científica avalados por la comunidad científica internacional. Sin embargo, los manuales más conocidos son los siguientes. Manual de estilo de publicaciones científicas de Chicago Manual of Style 2003, de la Universidad de Chicago. Este es el manual de estilo de publicaciones más general y suele utilizarse en las publicaciones de lo que se conoce como de método general. Luego está también el manual de estilo de publicaciones APA, publicado por la Asociación Americana de Psicología, que se utiliza en publicaciones de psicología, educación y demás ciencias afines. También está el manual de estilo de publicaciones científicas del Consejo Científico, espérenme, me perdí, del Consejo Científico de Editores, el manual moderno de lenguaje de la Modern Language Association of America, manual de normas de estilo de publicaciones para el campo de la literatura, el arte y las humanidades, manual de requisitos de uniformidad para manuscritos de Vancouver, se utiliza en la publicación de revistas biomédicas del Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas. Su última edición es del año 2007. Yuri. Aunque cada manual de estilo de publicación... ¿Hola? Yuri, sí. ¿No me escucha, abogado? Sí, hoy sí, ya le escucho. Disculpe. Sí. No, Okay, sí, estaba bien, está bien, sí. Aquí nos vamos a parar un ratito. Si se fijan ahí,
varios manuales de acuerdo a cada uno, a cada una de las disciplinas del conocimiento. Si se fijan, vaya, si por ejemplo se va a hacer una publicación científica que es, por ejemplo, del Consejo Científico de Biología, entonces ya existe un manual de estilo para ese tipo de publicaciones científicas. Pero ojo, recuerden que muchas veces ese tipo de investigaciones también tiene que tener un rigor que va de acuerdo a ese tipo de normas. Generalmente, como bien lo dice anteriormente la teoría, si ustedes se recuerdan, es en base a la institución que está patrocinando precisamente la investigación. O la que generalmente, en el caso nuestro, cuando estamos optando, por ejemplo, a un título de pregrado, de posgrado, que normalmente son las que nos dictan qué tipo de manuales de estilo vamos a utilizar. Aquí nos vamos a centrar en cuanto a los factores que tiene precisamente, que en este caso es la institución sobre la cual precisamente hacemos la investigación. Ahora sí, esta parte de aquí, Yuri, para terminar. Ok, listo. Vamos a ver. Aunque cada manual de estilo de publicaciones fue diseñado para proveer de normas formales para publicaciones de información con rigor científico en campos de la ciencia particulares o específicos, cada vez hay mayor aceptación de elegir el estilo. Sin embargo, el estilo que se va a utilizar en una determinada publicación se define básicamente por dos factores. Uno, los requerimientos institucionales o editoriales, es decir, las instituciones responsables de la publicación muchas veces tienen definidas sus normas de estilo y las exigen en sus publicaciones. Y dos, las pautas de normas de estilo de publicaciones para la disciplina en particular, como normas APA para el campo de la psicología, normas de Vancouver para las ciencias biomédicas, normas de Chicago para ciencias básicas, ingenierías y otras ciencias, manual de estilo de publicaciones científicas para las ciencias biomédicas. En general, es importante recordar que una vez elegido un estilo de redacción y publicación, debe utilizarse el mismo estilo en todo el documento. En síntesis, para la redacción de los documentos de informe final de investigación, es necesario utilizar normas técnicas de estilo y para ello es importante considerar los planteamientos antes formulados. Ahora, el reporte o informe final de un proyecto de investigación puede elaborarse de dos formas: como documento amplio para el caso de los trabajos de grado, es decir, como documento de informe final de investigación en formato de trabajo de grado, y como documento en formato de artículo científico, que es necesario cuando los resultados de la investigación se pretenden publicar. Y a continuación se describen las dos formas. Ok, gracias, Yuri. Entonces, como ven, realmente lo que básicamente se utiliza son los requerimientos institucionales que, con lo que las instituciones que van a estar a cargo tanto del trabajo de investigación o dentro de la cual se está realizando dicho proyecto de investigación, y que generalmente esa institución es la que utiliza las normas de estilo de acuerdo a las publicaciones de una disciplina en particular. Si se fijan, por ejemplo, en la Universidad Nacional, generalmente tiene sus propios requerimientos institucionales, editoriales. Y casi siempre en lo que son las normas de investigación, de lo que es el tipo de investigación pura o social, usamos lo que son las normas de acuerdo a las normas APA, ¿verdad? Aunque si ustedes se fijan, están orientadas al campo de la psicología, pero también hay otros campos afines que de repente pueden tocar dentro del ámbito, ¿verdad? De diferentes disciplinas del conocimiento. Las normas de Vancouver, como decía, para las biomédicas, las de Chicago, por ejemplo, para ciencias básicas, ingenierías y otras ciencias, etcétera, etcétera. Entonces, pero casi siempre lo que norma la forma que se va a hacer la publicación son los requerimientos institucionales o editoriales. Pero esos dos factores son los que debemos de tomar en cuenta precisamente para redactar los documentos dentro de un informe final.
Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, estimadísimos. Disculpen, andaba un poquito trabado, como que dicen, del pecho, pero gracias a Dios, pues, pudimos resolver. Y además de eso, pues, la lluvia de repente puso un poquito más lento el internet de lo normal. Entonces, mañana, estimadísimos, mañana terminamos. Mañana terminamos precisamente viendo esta parte final, donde está las dos maneras que normalmente propone, en este caso, César Bernal, en cuanto al documento de informe final en formato de trabajo de grado y también en formato que nosotros decimos de artículo científico o periodístico también, ¿verdad? Entonces, más que todo como artículo científico. Van a ver algunas de las diferencias y van a ver el rigor con que de repente se considera lo que es elaborar un documento de trabajo de grado, ¿verdad? Y vamos a comparar. Y ahí vamos a terminar, y de igual manera, si de repente hay alguna otra duda en relación al contenido, a las actividades, recuerden que la fecha final para entregar todas las actividades es mañana. No se les vaya a olvidar. Si de repente pues hay alguna duda, no duden en escribirme, que yo ahí pues vamos a tratar de buscarle alguna solución. ¿Ok? Entonces, nos vemos, si Dios lo permite, mañana. Cuídense y feliz tarde. Feliz tarde, Gracias, abogado. abogado. Gracias. Bye. Hasta Feliz luego. tarde.